y tenemos capacidad de fabricación. Hola. Y bueno, decía que tenemos 60.000 metros cuadrados, 60.000, somos capaces de fabricar 60.000 unidades de acumulación y bueno, un poco las cifras que tenéis ahí para no haceros perder mucho el tiempo con nuestra empresa. Y bueno, entramos ya directamente en la parte de la hibridación. Entonces tenemos el primer sistema, vamos a trabajar en energía solar térmica con gas. Aquí hemos preparado 3 sistemas. Un primer sistema muy convencional o un sistema bastante usado en el que si se observa toda la parte del sistema tanto solar como auxiliar o convencional se encuentran centralizados en la cubierta, en una zona de que se encuentra totalmente centralizado, es decir, no hay separación entre la acumulación, o sea, entre la parte solar y la parte de gas. Este es un sistema que ofrece, como tenéis ahí, tenéis una parte de sistema de captación solar, un sistema de intercambio, acumulación solar, en serie con un sistema de acumulación convencional que se apoya cuando la energía solar no es capaz de alcanzar la temperatura o la energía necesaria para la demanda, se apoya con este otro tanque, que sería un tanque de energía auxiliar, es apoyado con una caldera de condensación o una caldera de alta temperatura. Sabéis que las calderas que hay en el mercado, pues tenéis calderas estándar, que son calderas que trabajan a muy alta temperatura de trabajo, eso las hace menos eficientes. Luego hay unas calderas de segunda generación, que son calderas de baja temperatura, son calderas que son capaces de trabajar a una temperatura menor y eso pues, bueno, pues hace que tenga menos pérdidas térmicas y un rendimiento mayor. Y las calderas de última generación son las calderas de condensación, que son aquellas que trabajan muy cerca del punto de rocío, muy cerca del punto de condensación y en algunas ocasiones condensando, y eso te permite trabajar unas temperaturas más bajas y evitando las pérdidas térmicas. En definitiva, aquí tenemos claramente un acoplamiento entre un sistema de energía renovable y un sistema no de energía renovable, como es una caldera de gas, pero sí es un sistema altamente eficiente, que es una caldera de baja temperatura, una caldera de condensación. Luego la distribución a las viviendas se hace directamente desde el tanque de energía auxiliar, que es el último punto que es capaz de mantener el confort, a través de una serie de contadores o medidores del consumo de agua para luego distribuir los costes entre los distintos vecinos. Aquí, pues como característica principal es que hay un alto rendimiento del sistema tanto convencional como del sistema solar, porque se produce una estratificación en el tanque, quedando la parte de agua caliente siempre en la parte de arriba, que es la que va hacia el otro tanque, y la parte de agua fría en la parte de abajo del tanque, yendo siempre el agua fría hacia los paneles, aumentando el rendimiento del sistema. Bueno, como característica principal también de este tipo de sistemas, pues que no ocupan espacios privados en las viviendas y toda esta zona se puede sustituir por una unidad técnica encubierta, que son estas casetas que incluyen tanto la acumulación como las calderas y que, bueno, que reducen los espacios para poder utilizar el resto de espacios pues para plazas de aparcamiento o cualquier otro tipo de uso común sin tener que ocupar la instalación solar. Este es un sistema muy usado, muy rodado y que no tiene ningún tipo digamos, de novedad técnica, más allá de que es un sistema dentro de los centralizados es el más eficiente. Después tenemos otro sistema en el que hay una descentralización, en el que tenemos la instalación solar totalmente centralizada en la cubierta del edificio junto al acumulador, y luego en cada una de las viviendas disponemos de un sistema de apoyo. En el caso anterior, el sistema de apoyo o sistema convencional era una caldera de baja temperatura o de condensación sobre un tanque centralizado, y en este caso estamos hablando de calderas murales, calderas individuales en cada una de las viviendas. Aquí aquí la diferencia con el anterior es que hay menos ocupación de espacios libres, o sea, espacios comunes, pero más ocupación de espacio privado, porque te obliga a tener la caldera en tu vivienda. Este tipo de sistemas, con respecto a los anteriores, ofrece la novedad de que no es necesario tener un control ni un administrador de la finca para luego distribuir los consumos, porque aquí el consumo es individual por cada uno de los vecinos. Entonces el sistema, como os decía, es un sistema totalmente centralizado en el que la acumulación es común para todas las viviendas, y luego en cada una de las viviendas pues tienes un sistema final, un sistema de apoyo que consistiría en una caldera mural
una caldera individual, que puede ser una caldera de baja temperatura o una caldera de condensación. Y ya por último, dentro de lo que son instalaciones menos novedosas, como es el uso de la energía solar con el gas, es una instalación totalmente descentralizada, en el que lo único común para los vecinos sería la instalación solar, pero luego la acumulación solar se distribuye individualmente dentro de las viviendas a la vez que el sistema de energía auxiliar. Es decir, pasamos de un sistema centralizado, que es un sistema en el que se organizan la producción de una manera común y una distribución de energía individual, a un sistema semidescentralizado en el que la producción solar es común, pero la producción auxiliar o convencional es individual, a un sistema absolutamente descentralizado en el que lo único que es común es el sistema solar. Este sistema es verdad que ofrece bastantes mejoras con respecto bueno, este sistema es más costoso porque estoy dividiendo las unidades de producción, pero desde el punto de vista confort es bastante más confortable porque cada uno puede rendir a la temperatura a la que la precise y hay una independencia con respecto a los hábitos de consumo del resto de vecinos. Si os fijáis en el primer sistema que os enseñé, al ser un sistema absolutamente descentralizado, cuando los primeros vecinos utilizan el agua caliente sanitaria de manera desconsiderada con respecto a los anteriores, el uso de la caldera es común y se ven sacrificados los demás. En el caso descentralizado ocurre pues, algo parecido, y en este sistema hay un reparto de la energía producida de manera equitativa, de manera individual, de tal forma de que cuando hay vecinos que no están en la vivienda porque han salido, están fuera, no usen el consumo adecuado, el calor se distribuye luego a los otros tanques que sí que se hayan usado, con lo cual hay un óptimo confort con respecto a la distribución de energía. Estos sistemas, como os decía antes, están muy probados, están muy conseguidos, y la gran novedad consiste en acoplar sistemas de energía renovable como es la energía solar con sistemas de alta eficiencia como son las calderas de condensación o las calderas de baja temperatura. Damos un pasito más y aquí sí que vamos ya vamos a entrar en una parte más novedosa, que es la producción de agua caliente sanitaria con energía solar térmica en combinación con la aerotermia. Como os decía antes, la aerotermia es un sistema de producción de agua caliente sanitaria y calefacción en la que se aprovecha el calor, la energía existente en el ambiente en modo calor para absorber esa energía y a través de un compresor hacer un circuito de calefacción, un circuito de calefacción que luego en un condensador pues tienes una cesión de calor a ese tanque que tenéis ahí. Este es un sistema absolutamente descentralizado, o sea, semicentralizado, parecido al anterior, en el que aquí se ha sustituido la caldera mural y el acumulador, pues se sustituye por esta bomba de calor o esta aerotermia, en la que en la parte alta está todo el sistema de condensador y de la máquina aerotérmica que cede el calor a este tanque que tenéis aquí. De alguna forma es parecido a este otro sistema que vimos antes, en el que teníamos el solar centralizado y la caldera individual. Pues hemos dado un paso más como con este sistema, y toda esta parte en la que tienes el tanque y la caldera mural pasarían a ser el sistema de aerotermia, este sistema de aquí, en lo que no hay apoyo de gas, sino que es un apoyo eléctrico. Cuando la aerotermia, cuando el sistema solar no es capaz de satisfacer la demanda, no es capaz de atender toda la demanda de agua caliente sanitaria, hay un segundo aporte de renovable que sería a través de la máquina aerotérmica, y un último aporte en el caso de que no se consiguiera tampoco con la aerotermia, porque sean, por ejemplo, en situaciones extremas de frío o en exceso de demanda, la propia aerotermia lleva una resistencia eléctrica y se convierte en un termoeléctrico. Pero bueno, tienen que pasar varias situaciones hasta llegar al consumo eléctrico. Es un sistema, la verdad es que costoso en la instalación, pero luego porque tienes que incorporar estos acumuladores aerotérmicos que en el mercado los tenéis desde 100 hasta 300 litros. Es un sistema compacto dentro de la vivienda, es un poco más costosa la inversión inicial, pero las amortizaciones y los ahorros son muy significativos, y aquí estamos evitando trabajar con gas, ¿vale? Luego, este un poco sería la combinación de energía solar térmica con aerotermia. Y el sistema, digamos, en el que vamos a pararnos un poco más, que es el sistema de hibridación
fotovoltaica y aerotermia, porque, como os he dicho antes, la aerotermia es una máquina que precisa un consumo eléctrico. No es muy grande el consumo eléctrico, es el consumo del compresor de la máquina y el de la resistencia eléctrica de apoyo en el caso de que no tengamos suficiente energía térmica producida por el efecto de absorber la energía del ambiente o porque la instalación solar no la ha dado. Pero un siguiente paso sería producir esa energía eléctrica necesaria para la aerotermia, esa parte de energía que la aerotermia necesita o precisa de fuentes de energía no renovables, aportárselas con fotovoltaica. Aquí sí os he traído 3-4 esquemas para que veáis un poco qué se está haciendo últimamente en Europa y sobre todo en España, hibridando fotovoltaica con sistemas aerotérmicos. Aquí tenéis un primer esquema en el que tenéis una instalación fotovoltaica centralizada que trabaja contra un módulo de inversores. Sabéis que la fotovoltaica se produce en energía continua y se ha de invertir a energía alterna a través de estos elementos que son los inversores. Con esa energía eléctrica yo voy a alimentar a la bomba de calor. Esta es una bomba de calor partida, una bomba de calor monobloc que se llaman, en las que tengo el sistema, una máquina exterior compacta y un sistema de acumulación individual en cada una de las viviendas. Estas máquinas, en este caso, son máquinas de agua caliente y calefacción. La aerotermia produce agua caliente y calefacción y el agua caliente se almacena en un tanque interior, un tanque dentro de cada una de las viviendas, y la calefacción pues va directamente, en este caso, a un suelo radiante. Cuando la aerotermia necesita tirar del compresor o poner en marcha su compresor, tira directamente de la instalación fotovoltaica. Este tipo de sistemas suelen tener dos entradas. En la entrada tienen unos microinversores, que lo que ocurre es que cuando la instalación fotovoltaica tiene potencia suficiente para que la máquina aerotérmica trabaje, la alimenta, y cuando no, tira directamente de la red eléctrica para ponerse en funcionamiento y satisfacer el confort de cada una de las viviendas. ¿De acuerdo? Entonces este sistema, la verdad es que tiene un reparto de costes de consumo. El inconveniente es el reparto de consumos eléctricos, ya que la energía fotovoltaica hay que repartirla, se consume por igual y hay usuarios que consumen más que otros, pero desde el punto de vista energético tiene unas ventajas bastante interesantes. Este otro sistema es parecido a los partidos que hemos visto antes, en los que la aerotermia vuelve a estar. Hay un sistema de aerotermias para agua caliente sanitaria. Aquí os he querido presentar dos tipologías de sistemas de aerotermia que hay en el mercado. Hay sistemas de aerotermia que producen agua caliente sanitaria de una manera compacta, como estas de aquí, que las veíamos antes cuando las acoplábamos con energía solar térmica. Y luego están otros sistemas aerotérmicos, que son estos de aquí, son aerotermias centralizadas, que se utilizan para producir agua caliente que va directamente a un tanque de almacenamiento y desde aquí directamente a la calefacción o al agua caliente sanitaria. Este sistema, como veis aquí, está absolutamente partido, en el que cada uno de los vecinos tiene un sistema aerotérmico que es renovable para producir el agua caliente sanitaria, y luego tiene un sistema aerotérmico también común o colectivo que para producir la calefacción. Y este sistema, el colectivo, es el que se alimenta directamente de la red, de la planta fotovoltaica común. En este caso es un sistema bastante eficiente porque cada uno de los vecinos controla su consumo de agua caliente sanitaria con una fuente de energía renovable como es la aerotermia, y comparte el uso y el consumo o la producción, perdón, de sistemas de la calefacción a través de una planta común de energía fotovoltaica. Las aerotermias no tienen unos consumos elevados eléctricos, no son máquinas de consumo elevado eléctrico, con lo cual el acoplamiento con fotovoltaica en la centralizada es un poco más complicado, pero en las descentralizadas la verdad es que tienen unos consumos eléctricos mínimos, y ahí la fotovoltaica se comporta bastante mejor que la térmica para acoplarse con ella. Y en última instancia os he traído un sistema combinado, en el que combinamos fotovoltaica con aerotermia, con caldera de gas. Esto sería un sistema completo en el que tengo fuente de energía renovable, sería la fotovoltaica, fuente de energía renovable sería la aerotermia, y energía o dispositivo de alta eficiencia sería la caldera de condensación. Estos sistemas son bastante
costosos de inversión, pero son altamente eficientes desde el punto de vista energético, ya que la aerotermia consume o aporta el 60-70% de la energía simplemente desde el punto de vista renovable. El 25-30% restante se lo podríamos apoyar con la caldera de condensación, por ejemplo, que tiene unos rendimientos muy altos, y la planta fotovoltaica se utilizaría para el compresor del acumulador aerotérmico. Y este último es un sistema centralizado que utiliza el mismo concepto que el anterior. Hay aerotermias para agua caliente sanitaria y aerotermias para agua caliente, y aerotermias para calefacción. Y caldera para calefacción. En este caso tengo un sistema centralizado con acumuladores aerotérmicos que distribuyo a cada una de las viviendas, y los compresores de estas máquinas y las resistencias eléctricas de las máquinas de apoyo, en el caso que no consiga toda la energía a través de la aerotermia, pues la alimento con la planta fotovoltaica. Y luego tengo una caldera de condensación de gas que trabajo con el sistema de calefacción. Aquí la verdad es que este sistema es un sistema muy utilizado, bastante más que los otros que os he explicado antes, pero por el tema de la sencillez y el uso de espacios comunes y dejar espacio en las viviendas. Supongo que luego iremos viendo preguntas al final. Bueno, estos serían un poco los esquemas, como vamos a repasarlos un poco desde la parte del solar, para que veáis un poco cómo se mantiene las soluciones, en este caso desde centralizado, parcialmente descentralizado y descentralizado, con distintos conceptos, distintas tecnologías, pero los conceptos son los mismos. Es decir, yo puedo tener una instalación en la que tengo todo centralizado, lo que me ahorra, tengo mejor rendimiento porque los sistemas se acoplan sin tener distribución, en los que tengo más facilidad de mantenimiento, pero es verdad que hay un uso común en los que ya entra la parte de relaciones humanas más que la parte técnica de funcionamiento de la instalación, y ese uso común lo puedo hacer, o esa instalación centralizada la puedo hacer con solar y gas, en este caso con caldera de condensación, o la puedo hacer con solar y aerotermia, y lo que hablábamos antes, con solar y fotovoltaica, o sea, fotovoltaica y aerotermia. Esa es un poco la tendencia desde menos novedoso a medio novedoso a más novedoso. Ahora mismo la tendencia a nivel europeo y concretamente en España son instalaciones de este tipo, son instalaciones centralizadas en los que sabéis que en España hay una normativa que es el Código Técnico de la Edificación que te obliga a que una parte, al menos el 60-70%, depende de dónde esté ubicada el edificio, la vivienda, toda la energía para el agua caliente sanitaria tiene que ser producida o generada con fuentes de energía renovable. Entonces, utilizar una aerotermia que aporta el 50-60% con energía renovable, el resto habría que aportarlo con otras fuentes de energía renovable, y en este caso la fotovoltaica, al tener la aerotermia un consumo bajo de electricidad, pues hay un acoplamiento ahí para cumplir código técnico y todas las normativas renovables bastante interesante. ¿De acuerdo? Fijaros aquí, yo os he traído esto es un poco, os he sacado un ejemplo de una vivienda para que vierais un poco la diferencia de trabajar solo aerotermia o aerotermia con fotovoltaica. Si trabajamos solo aerotermia veremos unos rendimientos, y cuando trabajamos aerotermia con fotovoltaica pues veremos otros rendimientos. Aquí tenéis un acoplamiento clásico en el que tengo la instalación solar fotovoltaica que tiene sus inversores que conecto a esto de aquí. Este elemento de aquí es un acumulador aerotérmico en el que en la parte alta tengo el compresor y el condensador, y en la parte baja lo que tengo es un acumulador que almacena la energía a través de un serpentín interior, que es donde cedo el calor del circuito de calefacción, ¿vale? Que es como funciona una aerotermia. Entonces, yo la energía fotovoltaica la puedo conectar directamente al circuito de la red de la vivienda, o le puedo sacar una señal, un cable de tensión para alimentar el compresor de la aerotermia. Fijaros, yo os he sacado aquí un ejemplo claro de una vivienda privada en la que yo tengo, bueno, pues en este caso considerado 2 adultos y 2 hijos. Es una vivienda privada de una familia
con la que trabaja uno de los dos adultos y con 2 hijos adolescentes. Esta vivienda tiene un perfil de consumo o tiene una energía anual de consumo de 4.400 kilovatios hora, distribuidos con un perfil de carga como el de la mayoría de las viviendas en las que trabaja gente, ¿no? Hay una baja demanda de energía en los horarios, digamos, pues por la noche o cuando no hay nadie en la vivienda. Es verdad que no hay demanda, y la demanda sube pues cuando se está en la vivienda, que es lo más normal. Fijaros, si yo coloco solo una aerotermia para producir el agua caliente sanitaria de esta vivienda, voy a mi consumo eléctrico, que recordad que era con los 4.400, y le tengo que sumar la energía eléctrica de 1.408 kilovatios, que es lo que consumiría la aerotermia, el compresor de la aerotermia más la resistencia de apoyo de la aerotermia. Eso me da un consumo total de energía eléctrica de 5.808 kilovatios. Es decir, yo estoy aumentando mi consumo eléctrico para producir el agua caliente sanitaria de mi vivienda en 1.408, que es bastante menos que, esto traducido en dineros, es bastante menos que si lo hiciera con una caldera de gas, ya que la demanda del agua caliente sanitaria total sería bastante mayor que esta. Esto es lo que necesitaría el acumulador aerotérmico, la aerotermia, para producir la energía necesaria para el compresor de funcionamiento de la aerotermia y la resistencia eléctrica de apoyo en los horarios en los que no tuviera capacidad de producción solo la aerotermia. Fijaros, si yo hubiera colocado un sistema fotovoltaico, yo tendría igualmente, en el caso de un sistema solo aerotermia, el caso 1 sería un sistema solo aerotermia, y en el caso 2 sería un sistema de aerotermia y fotovoltaica. Fijaros que en el coeficiente de autoconsumo, es decir, la posibilidad de que yo durante las horas de sol pudiera entrar en mi instalación fotovoltaica para producir la energía necesaria para el uso, para el consumo del compresor de la aerotermia. En ese caso yo tendría pues unas capacidades de autoconsumo mayores y un ahorro mayor en mi instalación, hasta tal punto que podría amortizar la instalación aerotérmica con mayor facilidad si la apoyo con la fotovoltaica, porque además se da la circunstancia que en los horarios en los que la instalación fotovoltaica está produciendo son los horarios en los que estoy almacenando energía de la aerotermia, y es el momento en el que el compresor de la aerotermia se pone en marcha. Así que el acoplamiento entre fotovoltaica y aerotermia pues permite, como podéis ver en el caso 2, que sería el del acoplamiento, pues rendimientos mayores y mayor porcentaje de autoconsumo sin necesidad de tirar de la red eléctrica. Es un poco un ejemplo para que veáis algunos números. Y como conclusiones de la presentación o de lo que estamos viendo, a mí me gustaría dejaros aquí 4 flashes para ahora entrar en la parte de debate y de charla, que yo creo que es la parte que también es interesante que entremos. Yo siempre digo para mí estas nociones son básicas, y es que los diseños sostenibles, hay que hablar siempre de diseño sostenible, de producción sostenible y de consumo sostenible, y no confundir eficiencia energética con ahorro o ahorro con consumo. Entonces, para mí los diseños sostenibles se deben de fundamentar en reducir la demanda de energía de partida, es decir, hacer que la demanda de partida ya sea baja y no tener un despilfarro con edificios que consumen mucha energía. Para eso es necesario hacer una planificación, un análisis previo y una definición de los elementos constructivos. Los elementos constructivos que reducen las demandas, si las demandas son menores, luego necesitaremos elementos de producción menores. Entonces, cuando se hacen edificios con buenos aislamientos, edificios con buenos acristalamientos, conseguimos que la demanda de partida sea menor y luego la necesidad de elementos de energías o de producción de energía renovable pues sean menores. La producción sostenible es lo que os decía. El tema del futuro pasa por la hibridación. Es imposible a día de hoy, no sé, es prácticamente imposible, sobre todo es ineficiente pretender hacer desde el punto de vista cualquier tipo de instalación, atender cualquier tipo de demanda de agua caliente, de calefacción
o de clima solo con una tecnología renovable, sino que se debe de trabajar con dos tecnologías que se acoplen unas con la otra, o tecnologías renovables con tecnologías de alta eficiencia, por ejemplo, como es el caso de la energía solar térmica con las calderas de gas de alta temperatura de condensación, o dos energías renovables, la fotovoltaica con la aerotermia, o la fotovoltaica, perdón, o la energía solar térmica con la aerotermia. Pero en cualquier caso es imposible atender toda la demanda solo con una fuente de energía renovable, solo con energía solar, o solo con fotovoltaica, o solo con aerotermia. Y en última instancia, el tema del consumo sostenible es algo muy importante, porque a veces tenemos diseños de edificios con elementos constructivos carísimos, con unas protecciones que bajan la demanda, con unos sistemas de eficiencia, de alta eficiencia energética generadores de energía, pero luego tenemos un despilfarro energético a la hora de utilizarlo. Entonces, yo creo que estos tres pilares son básicos para conseguir, pues eso, un ahorro energético adecuado y una eficiencia energética adecuada y unos consumos adecuados. Y yo con esto, supongo que no sé si he ido muy rápido, pero creo que yo con esto habría terminado mi ponencia y me quedo a vuestra disposición. Muchas gracias, don Juan Manuel. Si gusta, deja de compartir la pantalla para que nos podamos ver. La tengo ya, ¿no? Ah, vale, dejo de compartir, perdón. Sí. Esto es... deja de compartir aquí. Ya. Ahí está. Perfecto. Efectivamente tenemos algunas preguntas en el chat, así que yo se las voy a ir leyendo, ¿ya? Y luego de leerlas, vamos a ir leyéndolas de una y así usted vamos contestándolas en orden. Rafael Valenzuela dice, la eficiencia en comparación entre Europa y Chile, ¿cuál sería considerando los niveles de radiación que tenemos en nuestro país? ¿Cuál sería la diferencia entre entre España y Chile, por ejemplo? Claro. Pues que la suerte que tenéis en Chile es que tenéis todos los climas, porque en Chile tenéis en el norte unas temperaturas, como puede ser aquí en este lado del mundo, el sur de España, incluso el norte de Marruecos, son altos niveles de radiación. Después tenéis una zona central que puede ser como Madrid, una zona de radiación media, y luego tenéis una zona sur que es una zona parecida al norte de Europa. Entonces las comparaciones es que depende en qué zona de Chile se ubiquen las instalaciones. De hecho, en la zona del norte de Chile, en la zona de Antofagasta y demás, allí hay instalaciones solares enormes porque hay un elevado nivel de radiación solar. Entonces, no sé si... Quiero decir que es que en Chile tenéis la suerte de tener todos los climas, ¿no? Efectivamente. La siguiente pregunta de Rodrigo dice, buenas tardes, quería hacer una consulta. ¿Este sistema solo es aplicable para las personas que pueden costearlo o también habría un medio como para que todos en general puedan acceder? Creo que más que nada se refiere al costo, al costo que tendría aplicar este sistema. ¿Sabes? Cuando el problema de las instalaciones solares o del problema de las instalaciones de energía renovable y concretamente las de las instalaciones solares se encuentra en la inversión inicial, porque modelos en los que uno pueda solicitar algún tipo de ayuda para ir pagándolo con los ahorros son modelos muy evolucionados, pero sí que es cierto que el problema de las instalaciones solares o uno de los frenos son las inversiones iniciales, porque es verdad que luego tienen un ahorro con respecto a lo que sería la energía convencional. Pero en el caso que nos ha tratado hoy en la jornada, estamos hablando de instalaciones de multivivienda, en los que es fundamental que las instalaciones se coloquen desde el inicio de la vivienda. Es decir, cuando uno compre su casa, ya lleve incorporada la energía renovable, con lo cual al final entra dentro de lo que es la hipoteca de la vivienda. Por ejemplo, ocurre en Chile con las viviendas en otro orden de cosas, lo tenéis con las viviendas sociales y demás que ya incorporan los sistemas de energía renovable. Entonces, es verdad que son sistemas de inversión. Si alguien tiene la vivienda construida, vivienda unifamiliar, porque las multifamiliares construidas es más complicado montar una instalación. Es verdad que tienen unas inversiones iniciales complicadas para según qué zonas, ¿no? Pero bueno, siempre hay otras soluciones desde el punto de vista de financiación.
Muy claro. Otra consulta de Rodrigo también dice, ¿este sistema solo funciona en viviendas o también a nivel industrial, donde el consumo es diferente? Sí, las instalaciones solares térmicas de baja temperatura son instalaciones consideradas de producción. Hay números por ahí, pero hay un número genérico que son instalaciones que producen agua caliente a 70-75 grados. Es decir, cualquier uso industrial que esté por debajo de esas temperaturas, pues se puede aplicar una instalación solar. Por ejemplo, son muy usuales instalaciones en mataderos, salas de despiece, en cárnicas, bueno, en cualquier tipo de industria que lleve agua a esas temperaturas. Y luego tenéis en Chile también, tenéis plantas industriales con energía solar para pasta, tenéis una planta en Carosi bastante grande, tenéis también en el norte de Chile, en todo lo que es la zona para el cobre, para el laminado del cobre, en la que se utiliza también las instalaciones solares. Y bueno, yo creo que es cualquier tipo de aplicación industrial cuya temperatura de uso esté por debajo de 70-75 grados. Muchas gracias. Cristina Trautmann pregunta, ¿cómo se llega a determinar la cantidad de paneles solares y componentes? ¿Hay algún tipo de software automático? Sí, claro, la verdad que hay bastante software, digamos, yo creo que hay bastantes páginas, hay bastante software público que se pueden utilizar, los podéis descargar vosotros de la página web del ministerio vuestro, que se llama, y lo diré, bueno, se pone en Google Chile Solar y ahí tenéis varios Excel para el cálculo, para el predimensionado de instalaciones. Y luego a nivel, digamos, privado, o sea, a nivel ya de sistemas más profesionales, pues hay varios en el mercado. Hay algunos que se llaman Tesol, otros que se llaman Polisan, hay varios sistemas que se compran y se pueden utilizar. Hay una regla del número gordo, que es que dice que un panel solar en un sistema de clima medio, como puede ser, por ejemplo, Santiago de Chile, en el que hay inviernos y veranos, no es Antofagasta ni en el sur Temuco, sino en una zona media, en la que se suele calcular en el entorno de los 700 vatios por metro cuadrado. Es decir, un panel solar de 2 metros cuadrados pues puede producir 1.400 vatios, que son 1,4 kilovatios al día. Y a partir de ahí puedes calcular el número de paneles que necesitas pues, en función de tu demanda de agua caliente sanitaria. Como referencia, en una vivienda en la que viven 3-4 personas, pues se suelen utilizar instalaciones de entre 200 y 300 litros de acumulación de agua con 2 paneles de entre 2 y 2,5 metros cuadrados cada uno. Muchas gracias. La siguiente pregunta, de Teolindo Pacheco, ¿cuál es la vida útil de este sistema? Los sistemas solares térmicos, lo que es digamos, el motor, el panel solar térmico, hay ensayos de hasta 25 años, lo que es el panel solar, porque en realidad no deja de ser una tubería de cobre con un aislamiento y una cubierta de aluminio y un cristal. Pero sí que hay elementos de desgaste en las instalaciones, como son las tuberías, los aislamientos, la valvulería, una serie de componentes que sí que cuyas degradaciones son menores y sí que hay que hacer mantenimientos anuales y bueno, y eso sí que no aguantan tanto tiempo. También es muy importante en las instalaciones solares hacer mantenimiento para evitar precisamente unos desgastes o unos funcionamientos inadecuados. Por ejemplo, las instalaciones solares, los circuitos primarios de las instalaciones solares, es decir, el líquido, el fluido que circula a través del panel solar, en las zonas en las que hay riego de heladas no lleva agua, sino que lleva agua con un anticongelante, con un glicol. Ese anticongelante hay que ver su degradación, como ocurre con el anticongelante de los coches y otras aplicaciones, para evitar que se degrade y pueda producir desperfectos en la instalación. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, es de Víctor Cáceres, y dice, he visto en mi ciudad edificios con paneles solares individuales, por departamento, es decir, panel y el acumulador en la cubierta. ¿Por qué cree usted que los diseños centralizados no se ocupan si por lo visto son más eficientes?
La verdad que es complicado responder esta pregunta, porque yo creo que es un Sí. problema. Sí que en Chile, mira, es una cosa sorprendente. Yo tengo bastantes fotos de instalación en Chile que puedo compartiros como la que acaba de hablar vuestro compañero, y son instalaciones en las que se ocupa una instalación individual, y además una instalación individual en la cubierta, que la compone un acumulador, un panel y todo en la cubierta, y además distribuido. Y cada vivienda tiene su acumulador de 200 o 300 litros, y cada uno tiene su placa o dos placas, y una cosa... La verdad es que no tiene ninguna razón técnica. O sea, yo creo que es una razón más no sé, quizás de individualismo, de que la gente no quiere luego repartir los consumos y quien los cobra, no lo sé. Date cuenta que en Puede ser. España, sí, en España durante mucho tiempo había una figura que no existía, que era el administrador de fincas. No sé, en Chile no sé si existe, aquí es una figura que ya existe, y es una empresa gestora de los mantenimientos de la finca, pues de los referentes, pues yo que sé, a los espacios comunes, a la limpieza, a una serie de cosas, ¿no? Hasta que este tipo de empresas o este tipo de servicios no se desarrollaron en Europa, ocurría lo mismo. La gente se ponía lo suyo para él, y lo de los demás, oye, cada uno que se cuide lo suyo, ¿no? Es un poco, yo creo que un poco de filosofía, ¿no? Que, no sé. Sí, efectivamente. Es muy ineficiente, ¿eh? Yo, mientras hablo contigo, voy a hacer una cosa, porque me gustaría compartiros, si es posible, porque, a ver, os voy a compartir, a ver si me lo permitís. Sí, igual que compartió la Sí, sí, presentación. voy a compartiros una foto. Mira, esto es Santiago de Chile. No sé si lo veis. Sí, No, esto no tiene ningún sentido. Esto es, aquí hay, pues cada uno de los vecinos tiene su equipo, que es un equipo unifamiliar, un equipo individual, concebido para instalaciones individuales, que se conecta al chun de las chimeneas de cada, o sea, supongo que esto será la entrada de las cocinas o alguna cosa así, y ahora cada tubería una tubería viene de la vivienda y una tubería va a la vivienda. Imaginaros la que hay aquí liada, fijaros. Eso podría haber arreglado de otra forma, pero bueno, no sé, en Chile están así las cosas, no sé. No tiene ninguna explicación técnica, es lo que quería decir. perfecto. Don Cristian Saavedra dice, buenas tardes, Del Paso Solar, ¿tiene proyectos desarrollados en nuestro país o son proveedores? Nosotros, como es que al principio pasé muy rápido la presentación, pues nosotros somos fabricantes de marca blanca, marca OEM. Es decir, nosotros fabricamos con la marca de otra gente, ¿vale? Hacemos diseño y fabricación. Nosotros tenemos clientes en Chile, pero es producto nuestro, pero no con nuestra marca, con su marca. Y sí que tenemos muchísimas instalaciones en Chile, tanto en vivienda colectiva como en industrial, como para el tema del cobre y demás. Y sí que trabajamos con algunos clientes, con clientes nuestros en Chile, con importadores que utilizan sus marcas, y ellos han hecho sus homologaciones en el ministerio. Sabéis que para vender en Chile hay que homologar los productos. Nosotros hacemos los ensayos en Europa, ellos los han homologado con sus nombres. Trabajamos ahora con 3-4 distribuidores grandes de allí, algunos muy conocidos, como por ejemplo Cosmoplas o Anguo. Trabajamos con este tipo de empresas, ¿vale? Pero nosotros como fabricante directamente no vendemos, a no ser que sea profesionales. Trabajamos siempre con profesionales. Pero vamos, quien esté interesado pues se puede contactar conmigo, yo le pongo en contacto con algún compatriota. Ok, muchas gracias. Samuel Acuña pregunta, ¿es sustentable a largo plazo para el consumo y el costo del consumo? Y cuándo tendría que hacer los mantenimientos, lo cual ya se respondió en unas preguntas anteriores. Y nos quedan solamente dos preguntas. Dice, ¿en España la eficiencia energética para hogares es subsidiada por el Estado? Para nueva construcción, no. La nueva construcción es de obligación. Hay un código técnico de la edificación, que se llama, que obliga a que una parte de la energía producida sea con fuentes de energía renovables. Pero vivienda ya construida, en la que quiero montar una instalación solar,
Hay comunidades autónomas, hay zonas, hay regiones en las que hay subvenciones para colocarlas, pero en España funciona un modelo muy interesante, que es el modelo de los microcréditos, que son créditos organizados con el Estado, ¿vale? Por ejemplo, si una instalación solar térmica individual para una vivienda en España, pues puede tener un precio, para una vivienda de 4 o 5 personas, puede tener un precio de $2.000. Hay empresas que te dan un crédito de $2.000 cobrándote unos intereses y tú lo pagas todos los meses el crédito. Entonces, el crédito lo pagas con los ahorros. Es decir, si tú pagarías normalmente, me lo invento, 10 euros de gas y con la energía solar vas a pagar 4, pues esos 6 que te ahorras los destinas al pago de tu instalación solar. Se llama el concepto pago con ahorros. Y la verdad es que eso hace muy fácil la entrada de las instalaciones en España. Perfecto. Y la última pregunta, don Juan Manuel. Dice Cristina Trautmann, ¿usted tiene o sabe de algún sistema en el cual se pueda conectar una batería de almacenaje al sistema de panel solar para cuando no le llegue la suficiente carga fotovoltaica? ¿Para que esta batería ayude a alimentar al panel solar el consumo de una vivienda? Sí, claro, ahí está muy desarrollado esto. Hay muchos fabricantes, por ejemplo, le puedo nombrar un par de ellos, por ejemplo, Fronio o Victron, que tienen inversores que a la vez de invertir la energía tanto en continua como en alterna, lo que hace el inversor es que sirve de regulador de carga. Es decir, se conecta a la batería y tiene un corte tanto por alta como por baja. Cuando hay un exceso de producción y la batería ya está rellena, pues corta, y cuando hay un exceso, cuando hay una demanda de consumo mayor hasta un nivel básico, máximo de consumo de baterías, pues corta el consumo. Pero sí está muy desarrollado el concepto. Tienes ahí con Fronio, Victron, Huawei incluso, el fabricante de los móviles, tiene mucha tecnología de esta muy desarrollada. Está muy desarrollado. Sí. De hecho, ahora en Europa se está trabajando mucho las baterías con Tesla y con otros fabricantes para el almacenaje de los excedentes de las instalaciones fotovoltaicas. De todas formas, ahora la tendencia en Europa es el balance neto, que consiste en contadores de electricidad bidireccionales, en el cual te están contando lo que consumes en un sentido y te cuentan también lo que viertes a la red en el otro sentido. Y al final del mes, la compañía eléctrica te hace un balance entre lo que has aportado y lo que has consumido y pagas el diferencial. Eso es lo que se llama el balance neto. Eso es muy, muy en Europa. Yo creo que al final lo terminaréis también en Chile, seguro. Ojalá así sea. Bueno, Juan Manuel, ahí tenemos todas las preguntas. A ver, me dice que queda una pregunta. Dice, la última. En el caso de realizar la instalación en un sector donde las temperaturas son mínimas, por ejemplo, en el sur de Chile, ¿existe algún tipo de desventaja para el sistema de energía geotérmica al ser temperaturas extremas, a veces inferiores a los 0 grados Celsius? Para la aerotermia es muy complicado trabajar en esas temperaturas, para la aerotermia. Para las instalaciones solares también se complica, lo que pasa es que algunas veces confundimos radiación solar con temperatura ambiente. Hay sitios en los que hay unos niveles de radiación solar altos, por ejemplo en Alemania, pero sin embargo hace mucho frío. Entonces son conceptos diferentes. Pero en sitios en los que la radiación solar sea alta, las instalaciones solares da igual que estén por debajo de temperatura de congelación, porque para eso se utilizan líquidos anticongelantes. Sí que es cierto que las prestaciones son distintas, son menores a las que pueda haber, por ejemplo, en el norte de Chile, en Antofagasta, pero bueno, oye, las producciones también son interesantes. Ahí sí que, por ejemplo, como no hay solución estándar para todos los climas, en climas tan extremos como esos, sí que se suele trabajar más con otras tipologías de instalaciones, por ejemplo, con calderas de baja temperatura o de condensación, o fotovoltaica acoplada con otros elementos. Perfecto. Y ahora sí que es la última. No, yo estoy a gusto, no tengo problema, ya se me ha quitado el sueño. Cristian Zapata dice, hola, ¿qué tan factible es el cambio total a energías renovables
tomando en cuenta que cerca del 70% del consumo lo consume la industria y con industrias emergentes como las del Bitcoin, que consumen más de 100 TW anuales. La verdad, me vas a perdonar, pero no entendí muy bien la pregunta. Más bien me ha parecido una reflexión, ¿no? Que más que una pregunta, ¿no? Porque yo, bueno, sí voy a aprovechar, porque he dicho al final de la presentación que yo nunca, o por lo menos todavía, después de todos estos años, no he sabido concebir que alguien pueda desconectarse absolutamente de las fuentes de energía convencionales. Yo creo que tiene que haber un mix energético, porque hay un factor importante que no es solo, a ver, no se pueden analizar las cosas solo individuales, hay que relacionarlas, ¿no? Porque alguien puede decir, es muy interesante desde el punto de vista sostenible, pero también tiene que tener un coste, ¿no? Y a lo mejor hacerlo todo renovable tiene una inversión cuya rentabilidad, cuyo retorno, cuya amortización se dispara. Y a lo mejor te interesa buscar un punto intermedio en el que sea sostenible y renovable, pero a la vez con unas amortizaciones razonables. Por ejemplo, cuando alguien se plantea montar una instalación solar térmica para la producción de agua caliente sanitaria por encima de coberturas del 70-80% es un disparate. ¿Por qué? Porque en los meses desde junio a septiembre vas a tener unos excedentes de energía que no vas a consumir. Que si has montado una instalación solar muy grande para cubrir la demanda en invierno, pero luego en verano tienes unos excedentes enormes. La energía que no se consume es energía que no se amortiza, con lo cual al final se busca un acoplamiento, una línea media entre la demanda alta en invierno y la demanda baja en verano. Buscar un punto intermedio que sea sostenible a la vez que rentable. Entonces, yo no acabo de entender esto alguna gente lo plantea, pero a mí me parece... Yo siempre pienso que las cosas tienen que ser sostenibles, pero también tienen que ser sostenibles económicamente, ¿no? Efectivamente. Bueno, ahora sí que no tenemos más preguntas. Estamos justos en la hora. Y solamente agradecerle a don Juan Manuel y a los asistentes comentarles que a cada uno de los representantes de las casas de estudio se les va a enviar la grabación para que ellos los puedan distribuir y además les vamos a enviar una encuesta a sus correos electrónicos. Don Cristian, lo dejo usted como representante de INACAP para que pueda darle los agradecimientos a don Juan Manuel. Muy bien. Gracias a vosotros. Bueno, primero un saludo a todos los presentes, gracias por acudir acá. También le agradezco a don Juan Manuel, que hace bastante tiempo ya comentaba con Teo, hace 9 años que nos conocemos, por allá por otras latitudes, así que agradecido don Juan Manuel de siempre poder atender nuestros llamados a poder aportar. Y claro, algunas veces uno se le olvida algunas cosas de estas situaciones de la eficiencia, del ahorro, pero quedó todo muy bien, digamos, expuesto aquí en esta oportunidad. Bueno, y considerando también que usted está en España, don Juan Manuel, aquí el invierno es en julio, entonces al final la curva es al otro lado. Siempre me equivoco, claro, con el sur y el norte. Claro, entonces la sobredemanda o la digamos, consumo estaría en el verano, en diciembre, claro. Así que no, agradecer solamente y también a la Comisión de Educación, en representación también de todas las casas de estudio, agradecerle al presidente de la comisión, del grupo de trabajo, don Richard. Así que eso, muchas gracias también por dejarme saludar también a todos los asistentes. Ok, bueno, muchas gracias por todo y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Don Juan Manuel, un abrazo. Que tenga buenas noches usted. Igualmente, y ustedes buena tarde. Muchas gracias. Ok, luego, muchas gracias. Adiós. Hasta luego a todos.